Bien, hermanos, voy a invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, el capítulo 16. Lucas, el capítulo 16. Me gustaría leer todo el contexto de la historia de el pasaje que voy a leer, pero voy a limitarme solo a leer la conclusión que dio nuestro Señor Jesucristo. Y sería muy bueno que ustedes vayan después y lean el contexto de la historia. Pero como les dije, solo voy a permitirme leer la conclusión, así que voy a leer solo los versículos 10 al 13. Y esa va a ser la base de nuestra exposición en esta mañana, de nuestra disertación. Leamos la palabra de nuestro Dios. ¿Recuerda lo que vamos a leer, hermanos? La palabra del Dios viviente, la misma que dijo hágase y se hizo. La palabra que salió de la boca de Dios y creó el universo de la nada. La palabra infinitamente sabia. La palabra por la cual vivirá todo hombre y toda mujer. Eso es lo que vamos a leer. Así que dobleguemos nuestra alma, nuestro ser, como lo hacía David, y digámosle: Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver las maravillas de tu ley. Leamos. El que es fiel en lo muy poco, ¿están escuchando? En lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas, ¿cómo llama el Señor a las riquezas? Injustas. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Ya van comprendiendo por qué a veces no recibimos lo que nos gustaría recibir? Porque en lo que vale muy poco o nada, hemos sido infieles y hemos sido injustos. Y si en lo ajeno, ojo a esto, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Vamos a hablar de que somos administradores, no somos dueños, somos administradores, ¿lo recuerdan? Así que no nos adueñemos de lo que no es nuestro. Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Uy, hermanos, ¿qué está diciendo acá? Está diciendo que hay cosas que serían nuestras, que Dios las tiene para nosotros, pero no nos las da. ¿Por qué no nos las da? Porque nos hemos apropiado de lo ajeno, de lo que no nos pertenece. Bien, vamos a seguir leyendo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Sí, esto es lo que pasa cuando nuestro corazón se apega al dinero. Resultamos con dos señores. Pretendemos servir a Dios y también al dinero. De esto es que nos está hablando nuestro Señor Jesucristo aquí. Nadie puede servir, ningún siervo. ¿Usted es un siervo? Amén. ¿De quién? Del dueño de todo. Se dice que
la reina de Inglaterra una vez le dijo a uno de sus sirvientes, le dijo, te necesito en tal país. Y le contestó su sirviente, Majestad, usted comprenderá que el irme para ese país significa renunciar a todos mis negocios, ¿no? Y le contestó la reina, ocúpate de lo mío, que yo me ocuparé de lo tuyo. ¿Dios puede ocuparse de lo nuestro? Entonces, si no confiamos, estamos pecando contra Él. Ese es el problema. Continuemos leyendo. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Ya saben de qué voy a hablar, ¿no? Voy a hablar del dinero. Pero no se preocupen. Sí, es cierto, hay muchas iglesias donde la cosa se volvió comercial. La cuestión es algo así como un Dios chantajeador. Un Dios al que podemos chantajear. Un Dios comerciante. Un Dios con el que hay negocio. Si yo le doy, Él me da. Quiero decirle, no, el Dios verdadero es verdadero. Con Él no hay negocio. Con Él no hay trueque. Él es el dueño supremo y absoluto de todo, incluido de nuestras vidas. Y con Él no hay negocio. Todo lo hemos recibido de Él. Y todo es de Él. Y todo es para su gloria. Y nosotros somos solo administradores. Entonces, mis hermanos, por favor, tomen en cuenta esto. Tal vez estos 4 aspectos que quiero que ustedes tomen de aquí del texto que leímos. Primero, en el versículo 10, el que es fiel en lo muy poco. A ver, ¿qué es el dinero para Dios? Y para nosotros debe ser lo mismo. ¿Qué es? Nada. Bien. ¿Y qué? ¿Vamos a endurecernos con algo que vale nada? ¿Vamos a aferrarnos a algo que vale nada? A ver, no hace falta tener mucho dinero para aferrarnos al dinero. Podemos tener apenas lo de la comida cada día y es posible que estemos más aferrados al dinero que muchos que tienen más dinero. Por lo general son los que tienen más dinero, los más aferrados al dinero. Y el Señor ilustró eso acá en el capítulo 21, hablando de una viuda y unos ricos que venían y daban grandes cantidades de dinero. Pero una viuda echó todo lo que tenía y el Señor preguntó, ¿quién dio más? Dio más la viuda porque lo dio todo. Estamos hablando de cantidad, no es cuestión del corazón ahí. Sí, también del corazón, la viuda lo dio de corazón, sí, pero estamos hablando también de cantidad. ¿Quién dio más? Dio la viuda porque lo dio todo. Cuando alguien que tiene muy poco da algo, ese tal vez está dando más que el que tiene mucho más, que podría dar mucho más. He conocido muchas iglesias donde hay ricos, hay personas adineradas, y las iglesias prácticamente no están haciendo nada con los ministerios que deberían hacer. ¿Por qué? Porque los ricos no están dando dinero. Están apegados al dinero. ¿Ustedes creen que eso es de un cristiano? No es de un cristiano. Ya vamos a hablar un poquitico de eso. Ahora, hermanos, no voy a hablarles del negocio, no. Yo solo me voy a ocupar de hablarles de qué dice nuestro Señor en cuanto al dinero, es decir, como administradores que somos. Porque así nos puso como administradores. Allá en el Génesis dijo que nos puso para que sojuzgáramos la tierra.
Nosotros somos administradores, nos puso como reyes en la tierra, pero con el dinero hemos desviado la situación y lo hemos convertido en un ídolo. Así que la primera cosa que quiero que tengan en cuenta es que el dinero es muy poca cosa. Y la segunda cosa que quiero que tengan en cuenta es que en el versículo 12, si en lo ajeno no fuisteis fieles, la segunda cosa es que no somos dueños. Uno es el dueño, nosotros somos administradores. Está en el versículo 12. Y la tercera cosa es que no podemos convertir el dinero en un ídolo. Y está en el versículo 13. Bien. Quiero que respondamos la pregunta, ¿para qué es el dinero? O sea, ¿cuál es el sentido del dinero? ¿Para qué es el dinero? Para responder a esta pregunta quiero comenzar recordando en primer lugar quién es el único Dios verdadero y cómo realmente es Él. Y en segundo lugar, ¿qué es el hombre o quién es el hombre? ¿Quién es Dios y cómo realmente es ese único Dios verdadero? En primer lugar, recordémoslo. Es el infinitamente santo, es el absoluto, es el todopoderoso, el infinitamente sabio, el que no necesita de nada ni de nadie, pero creó este universo porque a Él le agradó crearlo, no porque lo necesitara. Y nos creó a nosotros, a su imagen y semejanza, parecidos a Él, como ninguna otra criatura. Pero no lo hizo porque necesitara compañía. Él ya tenía la compañía de su Hijo y del Espíritu Santo. Los tres en la eternidad se amaban. No necesitaban nada, no necesitaban de las cosas. Dios no se puede deleitar en algo que sea inferior a Él mismo. Y la creación es inferior a Él. Así que Él no se puede deleitar en algo inferior a Él mismo. ¿Me comprenden eso, hermanos? ¿Por qué creó entonces el universo? ¿Porque necesitaba deleitarse? No, lo creó para su gloria. Sí es para mi deleite, para su deleite, para que lo disfrutemos. Sí, el universo es bello, es majestuoso. Los paisajes, el mar, las montañas, las fuentes de agua, los pajaritos, el aire sobre las hojas de los árboles. Todo eso es música para nuestros oídos y ojalá que la disfrutemos. Todo eso lo creó para nuestro deleite. Pero Él no se puede deleitar en menos que Él mismo. ¿Lo comprendimos? ¿En qué se deleita Dios? En Él mismo, porque Él es el Altísimo. Bien, ¿y qué soy yo? Ese es el Dios verdadero. ¿Y qué soy yo? ¿Quién soy yo? Yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Sí, fui hecho un ser muy grande, porque fui hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted es una mujer, un hombre muy grandes. Usted es muy grande. Usted vale mucho, porque fue hecho a imagen y semejanza de Dios. No piense que no vale nada. Usted vale mucho. Pero hay una historia que debe saber también, y la cuenta Dios aquí en su palabra. Usted y yo nos perdimos, y le dimos la espalda a Dios, y nos volvimos pedazos. Y de ahí en adelante nosotros tratamos de hacer las cosas de espaldas a Dios, de espaldas a la verdad. Y darle la espalda a la verdad es darle la espalda a la vida, a la abundancia, al gozo verdadero. No, así no son las cosas. Ese es el engaño del pecado, del demonio, del padre de mentira. No le haga caso a él. No le ayude. No le preste ese auxilio tan oportuno. No le ayude. Dale la cara a la palabra de Dios. Vuélvete a la palabra de Dios, porque eso es tu vida. ¿Lo has leído? Eso es tu vida.
Así que hermanos, gracias hermano José. Así que hermanos, ¿qué somos? Somos siervos, lo leímos, ¿no? ¿Qué más somos? Mayordomos. No somos dueños. Uno es el dueño y a Él solo sea la gloria. Hablemos un poquito de educación financiera. La educación, toda educación, incluyendo la educación financiera, viene de Dios mismo, el creador, sustentador y dueño supremo de todas las cosas, incluso dueño de nosotros mismos. Amén. ¿Recuerdan que así lo afirma un salmo? ¿Cuál salmo? El Salmo 24:1. ¿Alguien lo recuerda? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. ¿De quién es la tierra y toda su plenitud? De Jehová, incluido el hombre. Yo soy propiedad de él. Aquel que le ha dado la espalda a él y piensa que no le importa un comino la Biblia, ni Dios, ni Jesucristo, ese es propiedad de Dios. Y Dios va a hacer lo que quiera con lo suyo, solo que Él nunca comete injusticia, siempre lo hace con sabiduría. Aleluya. Ese es tu Dios. No nos da pena hablar de ese Dios, ¿no? No nos da pena decir que somos cristianos y sabemos a quién servimos. La gente que no sabe todavía a quién sirve, claro que le da pena decir que soy cristiano. Pero si sabe a quién sirve, si puede decir como Pablo, yo sé a quién he creído, entonces no nos dará pena decir, yo me le arrodillo a Él. Él prometió educar, instruir a su pueblo Israel cuando lo sacó de la tierra de Egipto, de manos de Faraón. Con ese fin lo llevó por el desierto hasta el monte Sinaí. Allí, desde ese monte, le habló a Moisés y le entregó 10 mandamientos grabados en piedra. Moisés subió muchas veces al monte y allí Dios le hablaba y le reveló todo lo que tenemos en el Génesis, en el Éxodo, en Levítico, en Números y en Deuteronomio. Y así fue que Moisés escribió estos primeros 5 libros de la Biblia. Israel fue instruido de manera especial y particular por Dios personalmente. Y ahora ustedes pueden entender por qué será que Israel es una nación tan singular. ¿Por qué será que, habiendo llegado casi destruidos por la Alemania nazi en 1945, llegan en masas a Israel huyendo, apiñados ahí, y entonces las Naciones Unidas les reconoce como Estado en 1948? Oigan bien, 1948. ¿Cuántos años han pasado hasta hoy? 74 años, y en solo 74 años son una de las potencias más importantes en el mundo. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque Dios instruyó a esa nación. Y a pesar de que le han dado la espalda, ese es nuestro Dios, le hemos dado la espalda en lo que a mí me parece que es como yo pienso y no como Dios dice en su palabra. Le hemos dado la espalda, nos hemos rebelado los cristianos, pero aún así Dios no deja de enviarnos el alimento cada día. Amén. ¿No es cierto que usted desayunó?
¿No es cierto que usted ha desayunado, ha almorzado? ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Porque aunque seamos infieles, Él permanece fiel. Él no es como yo, Él no es como usted, celoso, lleno de envidia. Ah, si no me habló, entonces yo tampoco le hablo. No. Ese es nuestro Dios. Una de las fallas más grandes de nuestro sistema educativo, vamos a hablar un poquitico de educación financiera. No sé si me va a tocar esto en 2 charlas. Pensaba darlo en una, pero veo que no voy a poder. ¿A qué horas comencé, hermanos? ¿Llego qué? ¿15 minutos? Más o menos. Bueno. Una de las fallas más grandes de nuestro sistema educativo es la educación financiera. La escuela no enseña educación financiera. El colegio tampoco. Y la universidad tampoco. Nadie enseña educación financiera. Es una materia que está en la Biblia. Debemos ser educados financieramente. Ahí está en la Biblia. Pero no hemos sido educados financieramente. Bien. Nuestro sistema educativo actual tuvo un comienzo por allá en el año 1889 en Prusia, con el presidente de esa nación en ese momento. Prusia era un sector que comprendía parte de Polonia, parte de Alemania, junto al mar Báltico. Eso era Prusia. Y ahí Prusia fue determinante, fue la piedra de choque, digámoslo así, para la Primera Guerra Mundial. Así que Prusia fue algo importante. Y para 1987 había un presidente llamado Otto von Bismarck. Y este hombre se le ocurrió una genial idea diciendo que le iba a prometer la jubilación de una forma garantizada a la edad de 65 años a un sistema de trabajo llamado empleo. Así que el sistema de pensiones, de jubilación actual surgió por ahí y surgió de la mano con el sistema del empleo que tenemos hoy día. Esto es algo de educación financiera, hermanos. Esta es la historia de cómo ocurrió. Ahora, en ese momento, el promedio de vida de las personas era de solo 45 años. ¿Y él les ofrece una jubilación a los 65 años? Entonces, por supuesto, está sobrado. Bueno, muchas personas dicen, no, eso le va a pasar a otros. Pero yo creo que yo voy a llegar a los 65. Pero no muchos llegaban a los 65 años. Así que el hombre hizo algo que funcionaba a la perfección en ese momento. Pero luego la edad comenzó a prolongarse. Y hoy día tenemos un promedio de vida mucho más largo. Así que esos sistemas de jubilación y de pensión actuales no funcionan, van dando al traste. No es cuestión de que el gobierno sea malo, no, es que la plata no alcanza. Ahora hay otro factor con el que personalmente no estoy de acuerdo, y es el para qué se constituye un fondo de pensiones. Un fondo de pensiones se constituye para dar pensiones a las personas. Pero gran parte de los fondos de pensiones se dedican a pagar la carga laboral terrible de los administradores del fondo. Ese es uno de los problemas. Entonces hay mucho dinero yéndose a pagar a los administradores, cuando ese no es el fin. Ahora, hay otro problema según mi punto de vista. El otro problema es que tienen unos sistemas obsoletos de inversiones. Yo eso lo viví en carne propia. Yo manejaba fondos de inversiones por allá en el año 2000 y me fui y me reuní
con la empresa de teléfono de Bogotá y les dije, vea, aquí les tengo una cosa que ha dado el 33% anual. Y ellos yo me sobaba las manos y dije, me mandaron a hablar, hablé con el vicepresidente financiero, me dice el vicepresidente, usted me cae como anillo al dedo. Venga la semana entrante y se reúne con la jefe de inversiones que está en los Estados Unidos mirando a ver en qué invertimos unos excedentes. La llamé a la semana siguiente, me abrió el computador y vi, puedo decirlo acá, vi que tenían como 8 inversiones. La más pequeña era de $2 millones, la más grande era de $18 millones. Y entonces yo me froté las manos y dije, aquí está. Mal que me vaya, son $2 millones lo que yo negocio acá y me gano una buena comisión. Me dice la jefe de inversiones, dice, perfecto Aldemar, su propuesta está muy buena, solo que el banco con el que usted nos propone, ese banco no lo tenemos enlistado. Así que va y se reúne con la tesorera distrital, que es Fabiola Millán, recuerdo el nombre. Ella estaba más bien recién llegada. Dijo, llámela, dígale que va de mi parte y que necesitan que anexen este banco para que nosotros podamos invertir con usted. Y me fui y me reuní, eso me atendieron como a un rey, cuando veo que las caras se les van poniendo largas, y yo no sabía por qué. Se les van poniendo largas y después me dicen, Aldemar, su propuesta es muy buena, pero nosotros no podemos invertir con ustedes, porque la ley colombiana dice que los recursos públicos, a lo máximo que se pueden invertir en ese tiempo, era al 4% anual. Entonces dije, no, pues ahí hay un problema. Me fui yo con mis alitas rotas, ¿no? Y me fui para el fondo de pensiones de Compensar. Y les dije, no, perdón, primero había visitado el fondo de pensiones y después me fui a ver si la empresa de teléfonos de Bogotá sí negociaba conmigo. Fui y les dije, señores, al fondo de pensión de Compensar, señores, aquí tengo un fondo que les rinde mucho más plata, dejen de quejarse que no tienen plata. Vea, aquí hay un fondo que les rinde dinero y con garantía para el 100% de capital de uno de los mejores bancos del mundo. Entonces, bueno, me pusieron cuidado y me dicen, no, nosotros no podemos invertir con usted. ¿Por qué, señor? Porque los dineros de pensiones solo se pueden invertir al 1.5% máximo anual. Bueno, esa es mi opinión. Mi opinión es que habría que cambiar esos parámetros. Pero bueno, hermanos, las cosas van cambiando, el mundo va cambiando y deberíamos cambiar los parámetros para tomar las decisiones de los fondos de pensiones y bueno, de muchas otras cosas. Pero esto no es una charla sobre pensiones, ¿no? Aquí estamos hablando de ser administradores. Solo quiero referirme al hecho de que esto de las pensiones y el sistema educativo actual surgió por allá a fines del siglo XIX en Prusia y obviamente tenía muy buenas intenciones, aunque obviamente en ese momento el promedio de vida pues era manejable perfectamente. Digamos que eso fue igual que el famoso sueño americano, encabezado principalmente por la IBM y la General Motors en los años 70 y 80, donde el sueño era un empleo seguro para toda la vida, es decir, con la pensión, con esa idea de pensión y de empleo para toda la vida. En Prusia nació la idea de preparar soldados y empleados, prepararlos para que fueran empleados, no más. De ahí en adelante las universidades se enfocan en entrenar personas para desempeñar un empleo. Básicamente eso es lo que hacen las universidades, preparar estudiantes para desempeñar un empleo, pero no los educan financieramente. Ese es nuestro tema, la educación financiera aquí en este instante, en este punto. Así que los graduados de las universidades han sido entrenados para ser empleados, pero no son educados financieramente. ¿Para qué tenemos dinero? Esa es la pregunta. ¿Es malo tener dinero?
No, no es malo. Lo malo es el amor al dinero. Abraham era un hombre riquísimo. Ahora, ¿por qué Dios le confió tanto dinero a Abraham? La razón la encontramos en la misma Biblia. Su corazón estaba solamente en Dios, no en el dinero. A tal punto que si Dios le hubiera pedido todas sus riquezas, él hubiera madrugado como lo hacía. Él madrugaba cada vez que Dios le pedía algo, él madrugaba a hacerlo. Si Dios le hubiera pedido todo el dinero, hubiera madrugado a hacerlo, porque estaba dispuesto a hacerlo. ¿Cómo lo sabemos? Ustedes recuerdan, ¿cierto? ¿Qué le pidió? El sacrificio del Hijo. Díganme, ¿qué estaríamos dispuestos a dar entre un hijo y todas las riquezas? Por muchas que sean, todas las riquezas. Pero Abraham no le negó ni siquiera su hijo al Señor y madrugó a cumplir lo que Dios le pedía. Por eso Dios le dio tantas riquezas a este hombre. ¿Alguna vez usted ha pensado en por qué no tengo riquezas o por qué no tengo dinero? Bueno, tal vez aquí hay un secreto. Lo leímos en Lucas. Si no habéis sido fieles con lo poco, con lo que vale muy poco, con lo que no es vuestro, ¿quién os confiará lo vuestro? Eso es. Permítanme hablarles brevemente de las desventajas, de algunas desventajas de ser ricos. En realidad, ser ricos no es una buena idea, porque la riqueza trae consigo muchos problemas. Envidias, secuestros. Proverbios 23, 4 y 5 nos dice, nos advierte, dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas. Ahí está lo que leíamos en palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. No te afanes por hacerte rico. No es buena idea ser ricos. Aquí nos lo dice la sabiduría divina. Quiero ilustrarles esto con dos casos. El caso de un hombre en 1935 llamado Paul Getty. Era uno de los hombres más ricos en América, pero nadie lo sabía. De manera que podía colocarse el overol y tranquilamente se confundía entre sus trabajadores. Hasta el día que la revista Forbes, una revista muy famosa de negocios y personajes de negocios, publicó un artículo donde afirmaba que Paul Getty era el hombre más rico de América. Hasta ese día, dice Paul Getty, llegó mi paz y mi tranquilidad. Ese día se le acabó la paz. Desde ese día se acabó su tranquilidad. Ya no podía salir tranquilo, ya no podía caminar tranquilo, ya no podía bañarse tranquilo. Todo el mundo lo estaba asediando. Bueno, no es una buena idea ser ricos, como les dije. Quiero mencionarles otro caso. Leímos una obra de un hombre llamado Jacques Coeur. Jacques Coeur es casi desconocido en la historia, pero se convirtió en un hombre tan rico que llegó a tener más riquezas que el mismo reino de Francia. Escúchenme bien. John D. Rockefeller, por ejemplo, fue uno de los hombres más ricos del mundo, pero su riqueza no superó el 3% de la riqueza de los Estados Unidos.
aunque tiene la fama de haber sido uno de los hombres más ricos del mundo. Y la familia de él sigue siendo uno de los más dueños de los bancos centrales del mundo. Pero este Jacques Coeur llegó a tener más riqueza que el reino de Francia. Su riqueza fue decisiva en el triunfo de Francia sobre Inglaterra en una guerra que duró más de 100 años. Se conoce como la Guerra de los 100 años. Ustedes lo encuentran por internet. La Guerra de los 100 años. Y Francia logró ganarle a Inglaterra esa guerra. Muchos de los más importantes castillos en Francia fueron propiedad de este hombre. Si usted ha visitado castillos en Francia, entonces a lo mejor eran propiedad de este señor llamado Jacques Coeur. Es el padre del comercio moderno. Era huésped ilustre de reyes, de papas, de príncipes, y por varios años fue acuñador de moneda del rey, hasta que el rey se dio cuenta que era más rico que él. Y comiencen a imaginarse qué pasó. Así, ese mismo estatus, es decir, el de ser más rico que el reino de Francia, significó precisamente su caída. El rey Carlos VII no toleró tal cosa. Y el mismo rey se convirtió en su ruina. Por la providencia de Dios logró escapar de la mazmorra donde lo tenía preso el rey, y logró escapar a una isla en Grecia con la ayuda de un papa, donde finalmente murió en la miseria. Definitivamente no es bueno ser ricos. Pero ¿saben qué? El que ha creído, estoy hablando de la riqueza financiera, pero el que ha creído en Cristo es más rico que todos los de la tierra. Quiero terminar con otra razón que nos da la sabiduría divina. La palabra de Dios nos da otra razón infinitamente sabia. La encontramos en Proverbios capítulo 30, versículos 7 al 9. Dice así: 2 cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga: ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Hermanos, no sea que te niegue. Ay, esta es la peor desgracia de muchos de los cristianos ricos de hoy día. Como ya dijimos, la riqueza en sí misma no es mala. Ya hemos visto que Abraham era un hombre riquísimo, pero no amaba el dinero. Isaac, igual Jacob, también se nos dice que se volvió un hombre riquísimo, pero de él nos atestigua Dios mismo, algo muy importante en Génesis capítulo 28, 18 al 22. Vamos a ver un momentico lo que dice Génesis capítulo 28, versículos 18 al 22. Ahí está realmente la conversión de Jacob. De ahí en adelante, Jacob es un hombre totalmente diferente. Ahí él, tembloroso, huyendo de Esaú, su hermano, porque lo estaba persiguiendo y corría, había la posibilidad de que lo matara, y ahí le cogió la noche, y entonces colocó una piedra de cabecera, y esa noche soñó que vio una escalera que iba desde la tierra al cielo, y tenía ángeles al lado y lado que subían y bajaban, y la escalera iba hasta donde estaba Dios mismo. Y esa noche entonces él despertó, después de ese sueño, dice: este lugar es casa de Dios, así que le puso el nombre de Betel. La ciudad se llamaba Luz, pero de ahí en adelante se llamó Betel. Esa es la historia de Betel. Y dice versículos 20 y 21: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje
en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi Padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Escuchen esto: y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Oigan bien, así habla un convertido. Así habla alguien que se ha encontrado con la luz del cielo. Así habla alguien que ha nacido de nuevo, que ha pasado de las tinieblas a la luz. Dice: el diezmo apartaré para ti. Así que en la próxima vamos a hablar del mandato del diezmo. Aquí nos hemos encontrado con lo que dice la palabra de Dios. La cuestión es esta, hermanos. Yo he dicho que he venido a los pies de Cristo. ¿Es en verdad? ¿Vine yo enteramente a los pies de Cristo? ¿O pienso y digo que le traje mi vida a Cristo, pero el dinero no? ¿Cómo hemos venido a los pies de Cristo? ¿No es verdad que hemos venido a los pies de Cristo con todo lo que tenemos? Porque lo que tenemos ni siquiera es de nosotros, es de Dios. Somos administradores. Hermanos, que el Señor nos bendiga.